A continuación tiene la palabra la señora ministra de Vivienda y Agenda Urbana. Gracias, señor presidente. Gracias, señoría Sastre. Muchas gracias por su interpelación. Le agradezco mucho el tono, le agradezco incluso que haya estudiado y que haya aportado información importante para compartir ahora, para contrastar. Incluso igual se abre una oportunidad. O sea, estoy muy expectante a esta interpelación y a la intervención que usted acaba de hacer. Parece que el otro día el señor Feijóo atendió lo que le decía y le dije que pusiera al frente y para poder hablar con el Gobierno a alguien que estudiara al menos las políticas de vivienda. O sea, que yo agradezco el esfuerzo que usted ha hecho. Le agradezco también que haya salido al rescate de su compañero, el señor Sayas, porque yo no he insultado a nadie. Usted ha dicho que yo le he descalificado, que no le he insultado. He hablado de transfugismo. Y por esto la expectativa, porque esto me ha recordado, en otra etapa fui ministra de Política Territorial y tenía que velar por un pacto de Estado, cuando el PP era un partido de Estado. Y había un pacto de Estado que se llamaba el Pacto Antitrafugismo y describíamos exactamente qué era el transfugismo en España y entonces el Partido Popular lo perseguía, como también los socialistas y otros partidos políticos, porque es un atentado a la democracia. Me centro en el tema también por el respeto de que usted ha centrado la atención en este tema, aunque ha mencionado en su intervención también algunas otras cuestiones. He tomado algunas notas y después también otras cosas que quería compartir con ustedes y con la Cámara en su conjunto. En algunos datos que usted ha dado, porque no vamos a tener tiempo, pero de verdad que es una expectativa que yo estoy muy contenta en estos momentos con usted y con el Partido Popular. Decía usted, ¿de dónde veníamos en el 2018? ¿De dónde veníamos en el 2018? Se lo voy a decir yo a usted, señoría. En el 2018 veníamos en el mínimo de construcción de VPO en España. Así arrancó este Gobierno con el legado del Partido Popular. En 2018 el presupuesto en las políticas de vivienda eran apenas 400 millones de euros. Hoy son 4.000 millones de euros. En 2018 el sector de la construcción todavía estaba viendo cómo se despertaba del boom inmobiliario y de las consecuencias que esto tuvo en la anterior crisis. Ahora, la última encuesta de licitación de vivienda pública, usted me ha preguntado por la construcción de vivienda pública, los últimos datos conocidos implican de nuevo un nuevo récord en licitación de obra pública como consecuencia del esfuerzo del Gobierno de España y de su presidente, que peleó unos fondos de recuperación que están permitiendo también la recuperación del sector de la construcción, señorías. Y después me habla usted de la ley de vivienda para hablarme del caos y de verdad que noto que usted ha entrado en el tema y se lo agradezco porque ha hecho alusión al índice de precios de referencia, que me permite también explicarlo en esta Cámara. Aplicar zonas tensionadas no es un éxito, señoría, yo no lo celebro. Aplicar zonas tensionadas implica, como están demandando muchos países de la Unión Europea, acotar dónde debemos de actuar con emergencia. Y lo que hizo el Gobierno, y fue una de las primeras decisiones que tomé al llegar al frente del Ministerio, es dotarnos de un índice de precios público, señoría, con todas las dificultades, que es algo que estoy enmendando también en el Plan Estatal de Vivienda, con todas las dificultades que ellos tienen. Pero desde aquí, mi reconocimiento a los técnicos de la Administración tributaria, de la Agencia Tributaria, del Catastro y a economistas de reconocido prestigio que participaron en la elaboración de este índice de precios, que no es un índice de precios públicos, sino de mercado, y que ha permitido visualizar uno de los grandes pelotazos de esta crisis del alquiler, que son las plataformas que tratan los datos para seguir inflando los precios y que demuestra que aplicando este índice estamos rebajando los precios del alquiler un 30% allí donde se aplica, porque hay una diferencia entre esos precios de plataforma y los precios públicos y reales de este índice. Y lo que demando al Partido Popular, y le he planteado en el Plan Estatal de Vivienda, es que compartan. Es que el problema que tienen los datos en materia de vivienda es que, en respeto a las competencias autonómicas, están en manos de las autonomías. Y yo sé lo que pasa con el registro de fianzas en Cataluña.
Cataluña, porque son públicos, transparentes. Usted, yo, cualquier periodista puede acceder a él. En Cataluña sabemos lo que pasa en el alquiler. ¿Qué está pasando en Andalucía? Se han eliminado el registro de fianzas para que no nos enteremos qué pasa con el alquiler en Andalucía. Claro que el dato es importante y seguro que podremos seguir mejorando estos datos con la colaboración y la implicación de las comunidades autónomas. Me ha hablado usted del plan del Partido Popular, de construir más, sin ninguna duda, pero es que usted me lo han escuchado a mí en esta tribuna desde el primer día, desde el día que tomé posesión de la cartera. Nunca lo he negado. Lo que sí he dicho es que no vamos a construir en cualquier sitio ni de cualquier manera. ¿Está usted de acuerdo con las normas que su partido, usted es arquitecto y sabe de urbanismo, que su partido está aprobando en Baleares o en Valencia, permitiendo construir en zonas rústicas? ¿Está usted de acuerdo con esas normativas? Yo creo que no podemos construir en cualquier sitio, y menos en lugares que ya han sido amenazados y destruidos por una dana, como es el caso de la Comunidad Valenciana, o en lugares donde sabemos, como las Islas Baleares, que no habría recursos hídricos u otras garantías necesarias para la construcción de esa vivienda en zonas rústicas. Claro que no queremos construir en cualquier sitio, ni de cualquier manera. Usted decía que se construya de todo. Está muy bien, y los promotores tienen que ambicionar a construir de todo, pero usted y yo somos responsables políticos. Yo quiero que se construya vivienda pública asequible y que la blindemos para siempre. Ahí nos podemos encontrar, señoría. Me hablaba usted de la importancia de la construcción y yo también lo apoyo. Este Gobierno está prestando auxilio y apoyo al sector de la construcción. Por eso igual puede aprovechar usted ahora la tribuna para reconocer el esfuerzo del Gobierno en materia de regularización de personas migrantes que van a poder acompañarnos en la construcción, como estaban demandando los empresarios a este Gobierno y hoy han celebrado en contra de lo que su Gobierno está apoyando ahora. Y no ha podido usted esquivar el tema de la ocupación, pero después se ha referido, y se lo agradezco, a las personas vulnerables. Y ha dicho que el Estado las proteja. Claro que sí, pero es que el Estado no son también las comunidades autónomas. ¿Y dónde recae en la arquitectura institucional de nuestro país la protección a las personas vulnerables, si no en los servicios sociales que tienen encomendados las comunidades autónomas? Si lo que hacía este Gobierno no era ni más ni menos que poner recursos de la Administración General del Estado a las comunidades autónomas para atender a las personas vulnerables que no tenían un hogar. Concretamente, el último acuerdo han sido 300 millones de euros para que ningún propietario se haga cargo de esos impagos, sino que lo hagamos las administraciones públicas. Y después me ha hablado usted de impuestos. Y a mí me encanta que hablemos de impuestos porque es hablar del sostenimiento del Estado del bienestar. Lo que pasa es que usted ha ido solo a la bajada, a la bajada, a la bajada. Y yo le digo, ¿y si hablamos de subida? ¿Y si hablamos de los impuestos a los ricos que han venido a comprarse los barrios enteros a nuestro país? ¿Qué le parece a usted la propuesta que tiene el Partido Socialista de aplicar un 100% a la compra de inversores extranjeros en España para impedir que vengan aquí a especular? Es un buen impuesto. ¿O qué le parece a usted, y están de acuerdo muchos dirigentes, sobre todo locales de su partido, que apliquemos el 21% del IVA a los pisos turísticos? Un buen debate, abramos el debate. Hay una iniciativa del Grupo Socialista muy interesante que igual puede servir de marco para avanzar. Usted me preguntaba por la gestión en su interpelación. He respondido, creo que, a todos los asuntos que ha planteado en esta primera intervención, en estos primeros 5 minutos. Mire, yo respondo de mi responsabilidad, de mi competencia y, sin duda, y lo he dicho en muchas ocasiones, se precisa que todas las administraciones públicas, especialmente aquellas que tienen encomendada esa competencia en sus estatutos de autonomía y también las administraciones locales que tienen mucho que hacer, por ejemplo, en esa agilidad administrativa de la que usted hablaba. Nosotros hemos aplicado unas técnicas de construcción que nos permiten levantar un edificio en un año. Y hay ayuntamientos de España, muchos de ellos gobernados por su partido, que tardan 2 años en conceder una licencia de obra, señoría. Eso no lo puede arreglar la ministra de Vivienda, lo tienen que arreglar los ayuntamientos donde esas licencias son de 2 años. Y, por tanto, podría darle cuenta de la gestión que he llevado a cabo a lo largo de estos 2 años y medio al cargo del Ministerio. Usted se ha referido a esas limitaciones de precios, a la aplicación de la congelación de precios que ustedes no están defendiendo. En fin, que tenemos mucho de lo que dar cuenta, pero me podría centrar en los grandes instrumentos que estamos poniendo en marcha para pasar de la crisis al derecho. Señorías, de la crisis al derecho. Creo que en su intervención no ha mencionado usted el concepto derecho a la vivienda. Derecho a la vivienda. Díganlo, porque esto forma
parte del consenso mayoritario de los españoles. Es un derecho, no un bien de mercado, no un activo financiero. Y para construir ese derecho necesitamos de esas administraciones públicas. Y el Gobierno de España está disponiendo de más recursos que nunca, está apoyando al sector para su recuperación y tenemos dos instrumentos fundamentales. La autonomía a través de la empresa pública de la vivienda, ahora Casa 47, y dos, un plan estatal de vivienda, porque sí, señorías, yo sigo creyendo en el Estado de las autonomías, sigo creyendo en la competencia que dan los estatutos a estos territorios y sigo creyendo en que desde la proximidad se solucionan mejor los problemas. No sé si el Partido Popular sigue estando en esas tesis, pero yo he querido, con el presupuesto del Gobierno de España, acompañar a las comunidades autónomas dirigiendo claramente sus políticas, incentivando esa construcción que usted reclamaba, pero que esta sea una construcción para la vivienda protegida, instándoles a que al menos el 40% de esa construcción lo sea para el parque público de vivienda, que puedan estar comprando viviendas, incluso aquellas que ustedes vendieron a los fondos buitres, para incorporarlas al mercado del alquiler asequible, que puedan rehabilitar para incorporar al mercado del alquiler asequible, que podamos atender, como usted se ha referido también, al medio rural para rehabilitar todas esas viviendas vacías y que también sean una oportunidad de cohesión del país. Ahora, esto con unas garantías de protección frente a la especulación, que es la protección del parque público de vivienda y también, señorías, la transparencia en los datos a lo que ya he hecho mención y también esa cláusula antifraude para evitar lo que es un escándalo, que seguramente hace 10 o 15 años hubiera no tenido el reproche social que hoy tiene, pero que hoy es inaceptable y que todavía estoy esperando que en sede parlamentaria el Partido Popular diga lo mismo que dijo el alcalde de Alicante, que esto es un escándalo y que hay que poner todos los recursos necesarios para evitar que vuelva a ocurrir. Lo primero, cambiar la normativa de Mazón que alteró la norma del Botánic que prevenía que estos casos se produjeran, dando transparencia a la adjudicación de la vivienda pública, a los registros de demandantes de vivienda. Señorías, si ustedes toman la senda del diálogo en política de vivienda, podemos empezar a hablar claro y, sobre todo, podemos empezar a hablar, que hasta ahora el diálogo con el Partido Popular es inexistente. Usted es joven y seguramente tiene a muchas personas afectadas por el Real Decreto que ayer no convalidó el Congreso y, en particular, su partido. Como seguro tiene a muchos amigos que están viviendo en alquiler, que necesitan una vivienda estable y están atrapados en alojamientos de temporada. Tenemos que regular el alquiler para garantizar, vuelvo a decirlo, el derecho. Y no es una medida ideológica, no es una medida extremista, como a ustedes les gusta decir. Es atender un clamor y una demanda social. Estamos a unos días de celebrar el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras. Y yo reivindico que los trabajadores y las trabajadoras con su sueldo puedan pagar el alquiler. Y de eso depende el acuerdo en esta Cámara. Están a tiempo de enmendar su posición. Gracias. Tiene la palabra el señor Sastre Ullá. Gracias, señora ministra. Yo también le agradezco el tono, pero yo creo que no están ustedes para hablar de presupuestos y sacar pecho en materia de presupuesto, aunque sea en el ámbito de la vivienda, por varias cuestiones. Lo primero, porque en 3 años de gobierno no han sido capaces de sacar unos presupuestos generales del Estado, que eso es la madre del cordero. Entonces, al final, si no son capaces de hacer eso, no creo que puedan presumir
de presupuesto. Y aparte, ustedes han contado con los fondos europeos que mi partido no contó en su momento. Pero es que además vamos a sumar otra cuestión. Los problemas que tenía la construcción, que se arrastran desde el 2018, ya en el 2018 se diagnosticaron que había que empezar a cambiar cosas. De hecho, nosotros teníamos una propuesta de ley del suelo, un anteproyecto, que no se pudo aprobar porque ustedes, con el señor Ábalos sobre esta tribuna, nos echaron del gobierno. O sea, que tampoco estamos para hablar de esa cuestión. Y después, sobre escándalos, hablando de eso, pues tampoco, usted ha citado un escándalo en Alicante, que por lo que me cuentan, esa normativa era una normativa que venía del Botanic, del año 2016, o sea que eso no es una normativa de Mazón, o sea que no le imputemos eso. Pero no están ustedes para hablar de escándalos hoy desde el punto de vista que tienen al exsecretario general, al secretario de organización de su partido, hoy declarando en el Supremo. Pero vamos a volver a hablar de vivienda. Y usted, muchas de las cosas que me ha dicho, realmente en lo que se sintetizan para mí es que siguen sin entender el problema del origen, a lo que nos estamos enfrentando. Es decir, el problema ahora mismo en España es que hay una falta de vivienda. Hay una falta de vivienda de todos los tipos. Y si solo se hace vivienda protegida, no soluciona el resto de tipos. Por tanto, lo que hay que hacer es vivienda y fomentar que haya vivienda de todos los tipos y que la vivienda se reparta en los lugares donde hace falta, no se concentre solamente en unos lugares. Y eso no se soluciona restringiendo. Es que ese es el error de concepto, que cuando un bien es escaso, si lo restringimos, su precio sube y hay personas que se aprovechen de ellos. Si no, que se lo digan algunos de sus compañeros con las mascarillas durante la pandemia. Por tanto, aquí lo que hace falta es construir más y mejor. Hay que rehabilitar con eficacia y densificar donde se pueda. Hay que eliminar el papeleo y los plazos que nos asfixian. Porque esa burocracia que sufrimos los ciudadanos en muchas cuestiones, desde un estudiante que va a pedir algo en la universidad hasta cualquier persona que quiera hacer un trámite, en la vivienda también tiene un efecto muy negativo. Hay que colaborar, como le decía antes, con quienes ponen sus viviendas en alquiler y no criminalizarlos y no tolerar a los ocupas. Ni tampoco hay que trasladar la protección del vulnerable del Estado al ciudadano, que ese es el problema. El Estado lo tiene que proteger, para eso está el Estado, pero el ciudadano que paga sus impuestos no es el responsable de esa protección y eso es lo que tienen que entender. También hay que apoyar a quienes quieren construir, no ponerles dificultades. Yo sé que usted eso en algunos casos lo intenta, pero ¿y sus socios? El resto de sus socios también lo intentan porque cada vez que se habla de promotores inmobiliarios, el resto de sus socios lo que dicen es que son unos especuladores, que lo que van es al pelotazo. Entonces ustedes tienen una disonancia de discurso entre lo que usted aquí me acaba de decir y lo que dicen sus socios. Y después, como decía, debemos también, por supuesto, reducir los impuestos y especialmente a los jóvenes, que son los que lo necesitan. Y por último, no me ha respondido a esa pregunta, hace falta una España que dé oportunidades en todos los ámbitos a nivel territorial. Y no me ha respondido qué piensa usted de lo que ha hecho su gobierno con las infraestructuras que ahora mismo están destrozadas. Sí que me gustaría que me respondiese. Porque ahora mismo hacer cualquier viaje es síntoma de incertidumbre y ese es el problema de esta legislatura, la incertidumbre. El no poder confiar, y eso es lo que tiene la sensación la gente en la calle, que no puede confiar en que nada se resuelva. Y eso es lo que nos va a dejar este gobierno, en una legislatura que realmente empezó sin rumbo. Y eso es el efecto de un modelo que puso su presidente desde que llegó al poder. Y la vivienda es un síntoma, no es el origen realmente. El origen está en la manera de hacer política que tiene su presidente, que no permite que los debates se aborden de fondo como realmente estamos haciendo usted y yo hoy aquí. Y que un escándalo tape a otro. Porque las consecuencias se ven en la vivienda, efectivamente, pero también la ven los españoles en muchas otras cuestiones, en sus bolsillos, en su pérdida de confianza en las instituciones. Y con esto ya termino. Los españoles, como le decía, deben saber la verdad. Y mi generación busca la verdad. Y la verdad es que esta manera de hacer política que han traído ustedes, que incluye la manera de gestionar la vivienda, está fracasada. Y muy seguramente desde Andalucía una mayoría de jóvenes en unas semanas van a lanzar un mensaje muy claro de lo que quieren. Y lo que quieren es simplemente que la política ponga de nuevo en el centro a las personas. Que sea una política sin muros, que el beneficio no sea para el beneficio efímero de los políticos, sino para el beneficio de la gente. Una política que pelee por el bien común, que reconozca los errores si los hay y los corrija, que represente la normalidad. Y para eso, para que tengamos certezas y para que la política en España tenga utilidad, ustedes se tienen que ir y tiene que venir un nuevo gobierno. Muchísimas gracias. Gracias.
Para concluir el debate tiene la palabra la señora ministra de Vivienda y Agenda Urbana. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. Yo ya le digo que tengo la expectativa y la esperanza de que podamos hablar así, con datos, con proyectos concretos y que incluso vayamos dando pasitos. Usted no ha llegado hoy a mencionar el derecho, me ha hablado del bien. Yo creo que vamos a ir avanzando hasta que yo consiga que usted hable del derecho a la vivienda. Usted ha mencionado la cita electoral en Andalucía y la importancia de los gobiernos autonómicos, y lo reivindico profundamente. Es que yo le he dicho que esta política precisa del compromiso de las administraciones autonómicas. Y usted me ha hablado en ese término general, pero yo le puedo decir que a los andaluces y a las andaluzas les iría mucho mejor si a 600.000 personas que viven en alquiler hace 3 años se les hubiera congelado el precio del alquiler y hubiéramos evitado las crecientes subidas de los últimos años. A los andaluces y a las andaluzas les iría mucho mejor si los 20.000 pisos turísticos que ha detectado el Ministerio de Vivienda y que ha comunicado a la Junta de Andalucía, en lugar de continuar en la irregularidad, estuvieran siendo reorientados, incluso con bonificaciones fiscales, para pasar al alquiler residencial y no haberse ido la Junta de Andalucía a los tribunales a recurrir la norma que ha permitido dar con esa solución. Estuve en Málaga la semana pasada. ¿Qué me reclamaban las asociaciones de vecinos de Málaga? Intervenir el mercado del alquiler, intervenir la habitabilidad de las viviendas, de los locales que se están rehabilitando como viviendas y no cumplen con los mínimos criterios de habitabilidad. Claro que es importante los gobiernos autonómicos y yo me podría aquí pasar los 3 próximos minutos hablándole del importante esfuerzo que están haciendo administraciones gobernadas por los socialistas, interviniendo el mercado como Salvador Illa, poniendo más recursos para construir más vivienda, alcaldes como Colboni, que está restringiendo el alquiler turístico y peleando en Bruselas para impedir que los fondos vengan a invertir en Barcelona, o me puedo ir a Asturias, donde su presidente ha hecho una ley que reconoce el derecho subjetivo a la vivienda, o a mi región, Castilla-La Mancha, donde también a través de la fiscalidad, ya en esta declaración de la renta, se está propiciando y garantizando el derecho de acceso a la vivienda. Es apasionante, señorías, que empecemos a ahondar en esa cuestión. Pero volviendo a mi responsabilidad, usted me decía, no, es que usted no tiene presupuestos. Mire, tengo la tranquilidad de tener 4.000 millones de euros que sus autonomías van a recibir en el mes de junio, el primer pago del Plan Estatal de Vivienda destinado a hacer esas políticas de colaboración con ustedes. Consignado y aprobado la autorización de gasto en el Consejo de Ministros, señoría. Como tengo consignado y avalado 13.000 millones de euros para que Casa 47 siga sirviendo a los intereses de la mayoría, habiendo rescatado el desmán, echando la vista atrás que usted la echaba, de haber salvado a los bancos, desahuciando a las familias. Casa 47 dotada de recursos. Como estamos acompañando a ese sector de la construcción y que yo le aconsejo, si usted va a ser el nuevo portavoz del Partido Popular en materia de vivienda, que se siente usted un día con los promotores y los constructores de vivienda en España y que le pregunte qué le parece el plan del Gobierno de España y de la ministra de Vivienda. Y les dirán que es un plan positivo, pero porque han sido ellos, junto con los sindicatos, las organizaciones sociales, las comunidades autónomas y todo aquel que ha tenido que participar, el que ha dado lugar, el que ha parido este plan de vivienda con esos 7.000 millones de euros para construir esa vivienda que precisamos. Desde luego yo no voy a velar por el que pueda acceder a una vivienda a cualquier precio. Yo tengo que velar por las personas que necesitan una vivienda de protección oficial o de precio asequible, que es lo que está promoviendo el Gobierno de España, y que los recursos públicos vayan para esto, no para otra cosa. El que tiene recursos ya se buscará la vida y tenemos que proteger ese mercado público para incidir en el mercado, porque si no, ya vimos, usted me ha dicho, esto es una cuestión básica de oferta-demanda. Sí, pero es que esto ya no hace falta que teoricemos, lo hemos visto. La época en la que más vivienda se construyó en España y caímos en otra crisis no fue cuando había más demanda, sino que se quedaron las casas vacías y las familias desahuciadas. Yo lo que le digo es que ahora tenemos una crisis, desde luego, que hay que atender desde la oferta y con la construcción de vivienda asequible. Sin ninguna duda, es donde estamos focalizando todos nuestros esfuerzos. Ahora bien, entre tanto, ¿qué le dice usted a esos jóvenes que no pueden emanciparse? ¿Qué le dice usted a esos jóvenes que obligatoriamente comparten habitación? ¿Qué le dice usted a aquellos que están atrapados en el alquiler de temporada? ¿Qué le dice usted?
Yo a ellos les digo que en este Parlamento está la solución y que desde este Parlamento podemos regular para dar soluciones a esa anomalía de que un mercado se esté comiendo las rentas del trabajo de las familias y de la juventud española. Que eso es posible, señorías, y que además cuenta con un alto consenso social. Que el 60% de los españoles, incluidos los votantes del Partido Popular, están a favor de congelar el alquiler y de intervenir para acabar con el fraude en alojamientos de temporada y de habitación. Que atiendan a las encuestas de su partido para darse cuenta que se están equivocando, que la solución no está en los pactos racistas y xenófobos con Vox, sino que la solución está en un acuerdo de este Parlamento para atender los problemas reales de los españoles y las españolas. Gracias. Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a los retrasos del Estado en infraestructuras y actuaciones hídricas en Andalucía. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Verano Domínguez.